mi hogar, soy peregrino aquí. En la ciudad de luz tendré tesoros, sí, eterno resplandor, por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulce que la miel. La célica mansión, por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Un himno entonaré a Cristo el Salvador. Digno eres, oh Señor, de gloria y honor. La patria celestial por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulce que la miel. La célica mansión, por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Ningún dolor habrá al lado de Jesús, quien derramó su sangre en la cruenta cruz. Perfecta paz allá, por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulce que la miel. La célica mansión, por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Bueno, hermanos y hermanas, hoy nos tocó cantar y hablar un ratito de la palabra del Señor. Es una bendición que el Señor nos tome como instrumentos y que lo que aquí se diga, se haga, sea para la honra y gloria del Señor. Vamos a buscar en el libro de Colosenses, en el capítulo 1 y versículo 3. Y nos extendemos hasta el versículo 14. Colosenses capítulo 1, versículos del 3 al 14. Dice la palabra del Señor: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El Señor añada bendición a su palabra. Hermanos y hermanas, es muy particular. Cuando ustedes empiezan a estudiar las cartas de Pablo, van a encontrar en cada una de ellas, y en muchas, que las oraciones escritas, principalmente las que él escribió desde la prisión, eran
realmente muy singulares. Él partía de un hecho. Él no oraba por sí mismo. Él oraba por otros, estando en prisión. Él no pedía nada para sí, sino que pedía para otros. Las peticiones de Pablo se centraban en bendiciones espirituales, antes que en temas materiales o físicos. Pablo, por supuesto, nos dice que no es malo que oremos por asuntos físicos, por economía, por salud, pero él en este pasaje que vamos a estudiar hoy, nos enseña que hemos de aprender que es más importante orar por las necesidades espirituales. Esas son mucho más importantes. ¿Qué pedía Pablo en sus oraciones? Depende de esta respuesta, mi hermano o mi hermana, es lo que hallaremos los principios necesarios para aprender a practicar una oración bíblicamente correcta. Hoy vamos a ver 7 peticiones que el apóstol Pablo le pide al Señor en este pasaje dedicado a los colosenses. En su primera petición, él pide que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Pero antes quisiera que leamos un momento el capítulo 1, versículo 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pasemos al capítulo 4, siempre en Colosenses, y en el versículo 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Amén. Entonces, Pablo nos dice, regresando al versículo, ahora pasemos al versículo 9 del capítulo 1, en donde nos dice que seamos llenos. ¿Qué significa estar lleno? Dice que una intercesión que Pablo le hace a Dios es que él pide que los colosenses alcancen la plenitud, la totalidad de lo que Dios desea concederles. ¿Qué es estar lleno? Aquí yo tengo 2 ejemplos del cristiano de hoy. Hay un cristiano que pide estar lleno, pero ¿por dónde está el líquido de este vaso? Está por la mitad. Y este es un cristiano que le pide cada día a él ser lleno del Espíritu Santo. Pero está el otro cristiano que está totalmente lleno. Este cristiano es el que ha alcanzado la plenitud. Es el que ha alcanzado su máximo momento. Y es cada uno de nosotros el que tenemos que llegar a alcanzar. Antes que el Señor venga, tenemos que alcanzar esa plenitud. ¿Cómo se alcanza la plenitud? Esa experiencia la podemos encontrar. Vamos a Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16. Efesios 5, 15 y 16. 15 y 16 dice la palabra del Señor. Mirad, pues, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Esa vida cristiana alcanza su plenitud cuando tengamos toda sabiduría e inteligencia espiritual. Una inteligencia que se desarrolla no actuando como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Mis hermanos, mis hermanas, entre más pasan los días, más se acerca a la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Y muchos no estamos aprovechando bien el tiempo. ¿Cómo se aprovecha el tiempo? No
en un mall, no en un estadio, no en la cama viendo cualquier cosa, sino aprovechando el tiempo en la palabra del Señor y orando por aquellos hermanos que están ahorita enfermos, orando por aquellos almas que están sin Cristo. Así se aprovecha bien el tiempo. Pero también, ¿cómo alcanzo la plenitud? Efesios, siempre en el capítulo 5, pero retrocedamos al versículo 8 y hasta el 10. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Otra forma de alcanzar la vida cristiana en su plenitud es agradándole en todo, no en algunas cosas. En todo. Cada cosa que hagamos, dice, comprobemos que lo que estamos haciendo está agradando a Dios. Cada decisión suya, cada decisión que tome, cada movimiento debe agradar a Dios. Vayámonos al Antiguo Testamento y busquemos Jeremías, capítulo 17. Hoy vamos a andar por diferentes pasajes de la Sagrada Escritura. Así que ojalá su Biblia esté lista en sus papeles y si está usando electrónico, sea hábil en ese teléfono, porque vamos a usar muchos pasajes. Jeremías 17, versículos 7 y 8. Dice la palabra del Señor: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. Otra forma de alcanzar, tercera forma de alcanzar la plenitud en nuestra vida cristiana es llevando fruto en toda buena obra. Si usted está agarrado de la fuente que es Dios, nuestro Señor Jesucristo, cuando venga la sequía, que son las pruebas, que son las tentaciones, sus hojas seguirán verdes. Usted seguirá y saldrá y dará fruto. No sé cuántos de ustedes han estado en algunos lugares así como agrícolas, San Isidro de Heredia o lo que esté fuera de San José, que hay árboles. Yo he visto árboles como este tamaño de mangas. Son chiquititos. Son unas mangotas así y cargadísimo. O sea, ¿cómo aguanta ese árbol? Porque tiene sus raíces profundas. Ven alrededor y está verdititico. Él está verditico porque está bien cuidado, está bien agarrado. Entonces, si usted y yo queremos dar frutos, así como este arbolito, muchos y muchos, tenemos que estar agarrados de nuestra fuente de alimento. Que nuestra clorofila sea nuestro Señor Jesucristo. Amén. Otra forma de alcanzar la plenitud en nuestra vida cristiana la encontramos en Isaías, capítulo 40. Versículos del 29 al 31. Isaías 40, del 29 al 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta es la palabra del Señor. La plenitud también se alcanza cuando nos fortalecemos con todo el poder que viene del Padre de las luces. Esa es la forma en que nos fortalecemos. 4 formas para alcanzar la plenitud, con toda sabiduría e inteligencia, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y fortaleciéndonos en todo poder. Y si ustedes lo ven en Colosenses capítulo 4, vamos por allá, Colosenses 4, versículo 12, esa era la oración de Epafras. Dice Epafras en el capítulo 4, versículo 12,
Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. ¿Para qué? Para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Esa perfección y completo está hablando de una vida cristiana en plenitud, no con debilidad, sino una vida llena de fortaleza con el Señor, agradándole en todo, llevando fruto y actuando con sabiduría. Pero no solo nos dice que seamos llenos, también nos dice llenos de qué. En el versículo 9 del capítulo 1 de Colosenses, nos dice llenos de qué, llenos de su voluntad. La cosa que Pablo pide aquí es que los colosenses necesitan llegar a entender la voluntad de Dios. Esto es lo que es importante para Pablo. Él nos dice que cuando nosotros empecemos a comprender la voluntad de Dios, todo lo que Él desea para nosotros nos será dado. Así que el objetivo, mis hermanos, mis hermanas, hoy es conocer, que nosotros como creyentes debemos conocer y saber cuál es la voluntad de Dios. Esa voluntad se obtiene teniendo sensibilidad. ¿Sensibilidad a qué? A escuchar la voz del Señor. Así se alcanza esa sensibilidad. Y es penoso, mis hermanos, mis hermanas, que hoy los que somos creyentes no entendamos o no comprendamos cómo entender o cómo saber la voluntad de Dios. Sabiendo que la palabra del Señor es tan clara y nos los enseña en Romanos capítulo 12, versículo 2, cómo encontrar esa voluntad de Dios. Vamos allá. Romanos 12. Para los que estamos aquí y para los que están allá en sus casas, esta es la forma de entender cómo conocer la palabra, la voluntad de Dios. En el versículo 2 de Romanos 12 se nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Palabras claves que encontramos para entender la voluntad de Dios es andar. Primer verbo, andar. Ese andar nos habla de una conducta de nosotros como creyentes. 2, llevando fruto. Nos habla de una cosecha, nos habla de resultados de una fe verdadera. Creciendo en el conocimiento, nos habla de madurez. Y es que este conocer la voluntad de Dios nos dice que no nos debemos conformar. Vayamos al español. ¿Qué significa conformarse? Conformarse es participar y estar de acuerdo con un asunto y tomar la forma de. Esta agua se conformó a este vaso y tomó la forma del vaso. No es un agua picuda, no es un agua horizontal, no, es un agua que tomó la forma del vaso. ¿Cuál es la forma que estás tomando hoy? Tu vida, ¿cuál es la forma que se está transformando? La gente pasa y dice, ¿ese envase que va ahí es un verdadero cristiano? ¿O ese envase que va ahí es un envase genérico? No conocemos la marca. Esa es la forma en conocer la voluntad de Dios. Transformarnos a la voluntad de Él, a su palabra. No conformarnos a este siglo. Ahora, ¿qué significa este siglo? Es a este mundo, a todo lo que nos rodea. Que amar a Cristo con nuestro alma, fuerza, corazón. Cuando nosotros no le amamos, estamos incumpliendo con este pasaje. Tenemos partes cimentadas en este mundo. Entonces nuestra fuerza, nuestra mente,
están desorientadas hacia una parte. Pero también venimos el domingo y le alabamos a Dios y alzamos manos. Entonces nuestro cimiento está por aquí, pero cuando salimos por allá, estamos por allá. Entonces tenemos que amar al Señor con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu, como Él nos lo manda. Otra forma, una segunda petición, una tercera petición que encontramos en Colosenses capítulo 1, versículo 9. La primera fue entonces ser llenos. La segunda, andar como es digno del Señor. Nuestro conocimiento verdadero va de la mano con la práctica. Ahí es donde demostramos esta segunda petición de Pablo. Andar como es digno del Señor. Efesios capítulo 4, versículo 1. Nos dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno el evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Primera Tesalonicenses 2:12. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y de gloria. Esos son pasajes que nos refuerzan la segunda petición de Pablo, que es andar como es digno del Señor. Tercer petición que encontramos en Colosenses 1:9 es agradarle en todo. Esa sería la tercera petición. El agradarle en todo nos habla de un amor desinteresado. Nos habla de no buscar el aplauso de las personas. Vamos a Mateo capítulo 6. Ahí vamos a leer varios pasajes. Mateo capítulo 6. Versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 5. Y cuando ores, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pasemos al versículo 16. Cuando ayunéis, os seáis austeros como los hipócritas. No seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? El ser vistos. Hermanos y hermanas, el agradarle en todo está en hacer esa diferencia, en ser o parecer. El agradarle a Dios está en eso, en ser o parecer. O somos o parecemos. O somos cristianos o parecemos cristianos. Eso es lo que hace la pequeña, gran diferencia en esta tercera petición de agradarle en todo. La actitud de esta tercera petición nos lleva a tres acciones. A una vida de rectitud, a tener sinceridad con Dios y a tener apertura con el prójimo. Cuando usted entra por esa puerta, está entrando a un lugar de sanidad. Todos los que entramos por ahí, entramos con heridas, entramos con golpes, entramos con lesiones. Y viene el Señor, que es el gran mesonero, y nos limpia las heridas.
Así que cuando ya los que ya estamos acá, ya lo que empezamos a tener son cicatrices, veamos a ese nuevo prójimo que estamos entrando y amémosle. Es parte de esa sinceridad con Dios y de esa apertura al prójimo. Esa es otra forma de agradarle a Dios. Y no para que vean que, no parezcamos, seamos. Porque tenemos que tener mucha conciencia de que no es lo mismo hipocresía, que es una falsedad, a una actitud discreta de un verdadero orador. Eso es lo que nos busca, esa forma de agradar a Dios. Ser discretos. Cuando usted ore, busque ese lugar, hable al Señor. Y cuando viene aquí, abrace a sus hermanos. Dele esa demostración de que usted sinceramente ama a Dios y que quiere agradarle a Él. Con sinceridad, no con hipocresía. Porque eso es lo que el Señor quiere. Continuamos. Cuarta petición que encontramos en el 1:9 de Colosenses es llevar fruto en toda buena obra. Ya pasamos al versículo 10 inclusive. ¿Qué significa llevar fruto en toda buena obra? Significa vivir una vida con sentido. Aceptar la disciplina de Dios en nuestras vidas y permanecer cerca de Él. Para yo poder ser como aquel arbolito que hicimos en la ilustración del manguito, de pequeño pero cargado que hasta se le caen las ramas de mangas, yo tengo que estar cerca, pegado a Dios. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Nos habla de esta forma de llevar fruto. Versículo 2. Todo pámpano que a mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podemos hacer. Esa es la petición número 4, que cada uno de nosotros, una vez que estamos alcanzando la vida cristiana en plenitud, empecemos a llevar fruto en toda buena obra. Filipenses 1:11. Filipenses 1:11. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. No para mi gloria, no para que me aplaudan, no para que me digan nada. Es solo para la honra, para la gloria y alabanza de Dios. Así es como se lleva fruto en toda buena obra. No son frutos aislados, sino son frutos con abundancia. Son como aquellas plantas cuyas ramas se caen con abundancia por sus frutos. Quinta petición que encontramos en Colosenses capítulo 1, versículo 10. Quinta petición. Crecer en el conocimiento de Dios. El cristiano, cada uno de nosotros los cristianos crecemos entre más conozcamos a Dios. El único medio de crecer es conociendo a Dios. Asidos, pegados a Cristo, el cristiano se nutre y crece en el conocimiento de Él, tal como lo veíamos en Juan 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podemos hacer. Colosenses capítulo 2, versículo 19. Colosenses 2:19. Y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Efesios 4:15. Efesios 4:15.
sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, ese es el llamamiento que también encontramos, la petición de Pablo a los colosenses. Es crecer en el conocimiento de Dios. Sexta petición. Fortalecidos con todo poder. Versículo 11. Fortalecidos con todo poder. Originalmente, mis hermanos, el sentido de este texto es muy enfático. Se habla de ser fortalecidos con todo poder, que eso se desprende de la potencia misma de la gloria de Dios. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 16, 17. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 16 y 17, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Es el mismo Señor quien nos da la fuerza, la esperanza y nos da la potencia cada día en nuestras vidas. Efesios capítulo 3, versículo 16. Efesios 3, 16. Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El cristiano, al crecer en conocimiento, debe crecer en madurez. Nada debe vencerlo, ni nada te debe desviar. Cuando crecemos en el poder del Señor, con toda la potencia de Él, crecemos y nada nos debe vencer ni nos debe desviar. Séptima petición y última que encontramos en este pasaje, ahora en el versículo 12. Dando gracias al Padre, dar gracias al Padre. Después de todo este recorrido que hizo Pablo, finaliza diciendo que la séptima petición de cada uno de los colosenses y de nosotros es dar gracias al Padre. ¿Pero por qué? ¿Por qué debemos dar gracias? Vamos a Isaías capítulo 9, versículo 2. Isaías 9, versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Debemos dar gracias a nuestro Padre Celestial, porque Él nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz y nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Es una de las formas, por las cosas que tenemos que dar gracias, porque nos sacó de las tinieblas. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Otra forma por la que debemos dar gracias a Dios es porque Él nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Esa es otra de las bendiciones que tenemos. Y también, y no menos importante, es porque en Él tenemos redención, el perdón de los pecados. Él agarra nuestros pecados y los tiró en el fondo del mar y ya no se acuerda más de ellos. Por eso es que cada día que usted despierte, no diga, me desperté y me levanté con el pie izquierdo. Diga, hoy me levanté por la gracia divina del Señor y me levanto con los dos pies. Y los dos son derechos. ¿Por qué? Porque estamos fortalecidos en Cristo. Porque estamos creciendo en Él. Y nuestra madurez día a día va en aumento.
Amén. Hermanos y hermanas, las peticiones de Pablo son un poco diferentes a las nuestras hoy. Hoy pedimos por economía, pedimos por alimento, por vestido, por sanidad, y está bien, eso no es que está mal. Pero la relevancia de nuestra oración primero debe ser por nuestra necesidad espiritual y por la de nuestros hermanos que están dolientes, que necesitan fortaleza en Cristo. Porque si usted está fortalecido en Cristo, no hay enfermedad que lo revuelque. Tendrá dolor en este caparazón, pero con la visión de que el Señor viene por su iglesia y que usted va a estar gozando para siempre con Él. Entonces su oración, mi hermano, tiene que llenarse de la palabra de Dios. Tiene que encontrar la gloria de Dios, su propósito espiritual en la oración. Eso es lo que realmente Pablo insta a los colosenses a hacer y a buscar un Dios realista que se encuentra cuando usted lee y estudia su palabra, que usted la encuentra cuando ora pidiéndole fortaleza, perfección y ser completo en la plenitud, ser cada día lleno del Espíritu Santo. Si hoy viene así, busque un poco más del Señor para que llegue a estar así. Porque eso es lo que Él quiere de nosotros el día de hoy. Padre Santo, gracias por esta palabra, porque tú nos enseñas cada día a buscar la plenitud en ti. Te alabamos y glorificamos y te damos gracias. Amén y amén. En Jesucristo se halla la paz, en horas negras de tempestad, tienen las almas dulce solar, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas o en el dolor, en tristes horas de tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta fe y el alma vence de fallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos